Hola, estimados compañeros. El día de hoy vamos a estar trabajando las principales características y lineamientos correspondientes a la prueba escrita y los tipos de ítems. Así que a lo largo de esta presentación vamos a estar viendo esas características. Lo voy a hacer en dos partes. La primera parte vamos a encontrar lo que son los diferentes lineamientos con respecto a la prueba escrita y lo segundo, lo que corresponde a los tipos de ítems. Según el REA existen algunas condiciones para la aplicación de la prueba. Primero es que no se pueden aplicar más de dos pruebas en un mismo día. ¿Eso qué significa? Que como máximo los estudiantes tienen que tener dos exámenes el mismo día. Si alguien aplica un tercero, ese ya es apelable. Hay un punto importante, las adecuaciones significativas solamente pueden tener una prueba por día. La duración máxima es de 2 lecciones para las pruebas ordinarias. En ese caso tenemos que son 80 minutos, que es el tiempo asignado, y 2 lecciones de 40 minutos como tiempo máximo. En el caso de pruebas de ampliación, las pruebas de ampliación siempre tienen 3 lecciones para resolver, o pruebas de suficiencia que se reaplican básicamente en los ideas. Las pruebas de apoyo, todo lo que son estudiantes con adecuaciones curriculares significativas o estudiantes con adecuaciones curriculares no significativas que requieren apoyo, pues ellos también en ese caso tendrían una lección adicional. Y las pruebas de ejecución, que lo habíamos mencionado anteriormente, tienen 4 lecciones y una lección adicional, pero tiene que estar debidamente justificada. Las sanciones fraudulentas en pruebas, tareas y proyectos. ¿Qué pasa si yo me encuentro a un estudiante que tiene una chuleta o está copiando? ¿Qué es lo que se debe hacer? Cualquier acción fraudulenta, lo primero que se debe hacer, el procedimiento oportuno, es que el docente primero busque, ojalá, otra persona que lo apoye o lo respalde para tener un testigo. Ojalá que sea un profesor el testigo que lo acompañe. Recuerden que cualquier sanción mínima va a ser sancionada y en ese caso lo que se lo pide al estudiante que le entregue la evidencia, y si el estudiante no se la quiere entregar, pues estamos en problemas, pero por lo general entregan la evidencia, la prueba. Cuando se la entregan, usted realiza un acta, se la entrega al profesor de materia junto con la prueba que se recopiló. Posteriormente, el mismo día tiene que ser, posteriormente el profesor de materia le entrega al padre de familia, le informa que se está abriendo un proceso por acciones fraudulentas del estudiante y en un plazo de 3 días le tiene que comunicar que en este caso, si se evidencia que hubo fraude, pues que se le asigna un 1 en la escala de calificación al estudiante en la prueba y en el examen, y que básicamente y le da el resultado por el respaldo del artículo 33 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, donde dice esto y esto y esto. El padre de familia tiene, en este caso, tiene 3 días para presentar su apelación. Si no hay apelación, queda de esta forma: no procede rebajarle puntos en nota de conducta, no procede aplicarle otro debido proceso paralelo, porque ya estaríamos en este caso sería una revictimización del estudiante. Entonces, eso sería lo que procede. Puntos importantes: se debe entregar el examen calificado al estudiante con nota 1, pero con las respuestas buenas y malas que él tuvo. Otro punto importante: no se le quita la prueba, se deja que termine para que el estudiante pueda realizar el ejercicio. Entonces lo que se le quita es el papel con el que está copiando. Si está copiando descaradamente, en ese caso buscamos testigos para levantar el acta. Siempre hay que tener testigos, tanto profesores como estudiantes.
Es muy importante recordar que la prueba escrita es una radiografía del trabajo cotidiano. ¿Qué significa? Que debe ser lo más similar al trabajo cotidiano realizado en el aula. Cuando una prueba escrita es totalmente diferente a lo que el profesor hizo en el aula, pues ya es causa de apelación. Entonces recuerden que tenemos que incluir las diferentes actividades y hacer básicamente que los estudiantes trabajen de forma progresiva en el trabajo cotidiano y relacionarlo como vamos a estar evaluando. Por lo tanto, en este caso, tanto la prueba como el trabajo cotidiano permiten la valoración integral de los aprendizajes esperados, desde el proceso hasta el resultado, razón por la cual la persona docente debe en todo momento mantener congruencia entre ambos componentes. Sucede mucho el caso de docentes que tienen un tipo de trabajo cotidiano y la prueba es totalmente distinta, o ven una materia de una forma y preguntan de otra forma. Entonces, pues obviamente con esas características el estudiante va a salir mal. ¿Cómo evaluamos la validez del contenido? En este caso, la validez del contenido tiene que tener ciertas características. Primero, debe haber certeza de que el vocabulario empleado es conocido por el estudiante, y si hay algún tipo de palabra que no la conoce, pues hay que aclararla. Siempre es recomendable que la aclare el docente de materia, perdón, el docente de materia, el que está aplicando la prueba, el dueño de la prueba, y no el profesor que cuida, porque si hay un profesor que cuida, que se pone a explicar términos o vocabulario y no es su prueba, puede estarle dando la respuesta perfectamente a los estudiantes en alguna pregunta. La dificultad de los ítems tiene que ser congruente con la dificultad en la que se desarrolló la mediación pedagógica. No es que vamos a colocar preguntas súper sencillas en el trabajo cotidiano y cuando regresamos a la prueba escrita vamos a crear un nivel de dificultad superior. Tiene que haber congruencia entre una y lo otro. Y otro punto muy importante es que tiene que haber ítems de todo tipo. Ítems de una dificultad inferior, ítems intermedios y también ítems que sean mucho más difíciles. Tiene que haber un poquito de todo para que haya un balance. Las instrucciones generales y específicas cumplen el propósito de orientar al estudiantado respecto a la forma y procedimiento para dar respuesta a cada ítem. Recuerden que las instrucciones tienen que estar, ahora vamos a ver un poquito acerca de los tipos de ítems, cómo se desarrollan y cuáles son esas características que deben de tener. Otro punto importante para que la prueba tenga validez es que los aprendizajes esperados seleccionados para la medición fueron desarrollados durante el quehacer cotidiano. No se pueden incluir en una prueba escrita aprendizajes, resultados de aprendizaje, propósitos o criterios de evaluación que no se desarrollaron en la mediación pedagógica en el aula. Es que es muy fácil el contenido, es que los estudiantes lo saben. No, si no se desarrolló, no podemos incluirlo en la prueba. Se redactan los ítems de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos. Si una prueba no cumple con los lineamientos que estamos viendo el día de hoy, esa prueba escrita es 100% apelable. Entonces tenemos que apegarnos a la validez y sobre todo a los lineamientos de la prueba escrita que se establecen. Se evitan errores como redactar la prueba solo con los aprendizajes esperados desarrollados al inicio del periodo. Esto suele pasar, que hay profesores que se quedan únicamente con un tipo de resultado de aprendizaje o de propósito y no desarrollan otros. Entonces hay que ir cumpliendo con el programa de estudios. Seleccionar únicamente los resultados que requieren o que tienen mayor dificultad. Suele pasar con profesores que dicen, bueno, este resultado lo voy a trabajar en trabajo cotidiano, este con tareas, y únicamente incluyen en los exámenes los de mayor dificultad. Pues obviamente vamos a afectar al estudiante. Y si una prueba tiene ítems opcionales, inmediatamente esa prueba pierde su validez. Ya esto no es permitido. Recuerden que los ítems opcionales, es que para que se ganen unos puntos extra, eso no procede. Inmediatamente pierde la validez la prueba. Ahora vamos a ver la tabla de especificaciones. Este tema lo voy a retomar después. Para crear una prueba, para que la prueba tenga validez, en este caso
pues tenemos que realizar la tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones se realiza antes de aplicar una prueba. Es una distribución ordenada de los aprendizajes esperados que estarán presentes en la prueba, previo a la elaboración, es decir, donde se toman los resultados de aprendizaje que nosotros planificamos, desarrollamos en la mediación pedagógica, ahora sí los vamos a tomar para construir una prueba, para que esta prueba tenga validez. Está conformada por los siguientes elementos. Vamos a ver los elementos. Tiene diferentes tipos de ítems, en este caso respuesta construida, que serían respuesta corta, producción escrita, resolución de problemas, respuesta restringida y resolución de ejercicios. Vamos a ver una tabla de especificaciones. Esta es una tabla de especificaciones, existen diferentes formatos, se puede hacer a pie, se puede hacer actualmente con Excel. Yo les recomiendo hacerla con Excel, existen muchas tablas de Excel que ya están automáticas, de tal forma que es mucho más sencillo hacer estas tablas de especificaciones. Hacerlo a pie se hacía hace como 10 años y obviamente eso tarda uno muchísimo más. Estas tablas de Excel nos indican básicamente cuántos tipos de ítems tenemos que hacer. Aquí vamos a completar la parte administrativa, ¿verdad? La prueba, el nivel, el departamento, la prueba, en este caso la prueba que es, y el nivel. Y el valor porcentual, si vale 15%, 25%, esto lo completamos antes de llenar la tablita. Una puntuación preliminar que nosotros queremos tener, en este caso queremos que la prueba tenía que tener 10 puntos más que el valor porcentual. Si el valor porcentual de la prueba para la nota era de 15, tenía que tener 25. En la actualidad no, puede ser que tenga 15 y los puntos pueden valer 15. Mi recomendación es por lo menos más de 10 puntos. ¿Por qué? Porque una prueba donde cada punto perdido es un punto por ciento, es un porcentaje, pues obviamente vamos a afectar a los estudiantes. Y aquí vamos a anotar en la parte celeste la cantidad de lecciones que nosotros impartimos a nuestros estudiantes. Lecciones reales, lecciones impartidas de acuerdo a nuestra bitácora y el planeamiento didáctico. Si teníamos un semestre pero solamente dimos 15 lecciones, ahí vamos a colocar 15 lecciones. Si estoy en el área técnica y di mucho más lecciones, pues bueno, ahí vamos a colocar 32, 45 lecciones, las que usted impartió. Y de ahí sale básicamente la constante, que la constante es la cantidad de puntos que nosotros vamos a tener en la prueba según cada uno de los resultados de aprendizaje o el aprendizaje esperado. En la primera columna donde dice aprendizajes esperados, vamos a tener, aquí vamos a escribir todos los resultados del planeamiento que nosotros desarrollamos en la mediación pedagógica. Estos serían 5 resultados de aprendizaje. Recuerden que aquí cambiamos aprendizaje esperado, criterio de evaluación, resultado de aprendizaje, objetivos. Esa primera palabra, ahí es donde van todos esos. En el área técnica son resultados de aprendizaje. Entonces vamos a escribir todos los resultados de aprendizaje que desarrollamos en la mediación pedagógica para nuestro examen, es decir, que se van a evaluar. Y le anotamos la cantidad de lecciones en la segunda columna, la cantidad de lecciones que nosotros tardamos desarrollando el tema. Vean que en el primero, ubicación hemisférica y continental de Costa Rica, tardamos 5 lecciones. En la segunda tardamos 10 lecciones. En la cuarta tardamos 5 y el último, que era chiquitico, 2 lecciones. Inmediatamente la tabla, son automáticas, nos van a colocar la cantidad de puntos que debe de tener cada resultado de aprendizaje. Esto es lo que le da validez a la prueba. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite básicamente que sea coherente la cantidad de tiempo que se le dedicó, por ejemplo, al resultado de aprendizaje número 2, que es un resultado grande, entonces le dedicamos 10 lecciones, pues es el que tiene que tener mayor cantidad de puntos en la prueba. Y el último, le dedicamos 2 lecciones, pues al final vamos a tener como máximo 2 puntos. Y vean que tiene relación con los 26 puntos que nosotros queríamos que tuviera la prueba. Ahora, podemos cambiar esos 26 puntos y decir, no, yo quiero que tenga más, que tenga 30 puntos. Entonces lo cambiamos y aquí evidentemente van a cambiar la distribución de los resultados. Recuerden que esto es automático, existe una forma para hacerlo a pie, ahora se las voy a explicar. Vean que aquí es donde nosotros vamos a marcar, todo el resto les va a salir en blanco.
Y nosotros vamos a decir, del primer resultado de aprendizaje, quiero que hayan 4 de respuesta, selección de respuesta. Del segundo, quiero que hayan 3 de selección de respuesta y 5 de correspondencia. Del tercero, quiero que hayan 8 de selección de respuesta o marcar con X. Vean que ahí se va quedando. Y se van anotando el total asignado. El total asignado sale de forma automática. Y así sucesivamente con cada uno. Al final, ahí no se observa, les estoy tapando yo, pero al final sale la cantidad de puntos. Perfecto. Si la tabla no le sale la cantidad de puntos, puede ser que se dañó el archivo. Yo les voy a pasar un archivo que en este caso es correcto. Y vean que aquí, por ejemplo, RC, ahí viene la simbología abajo, que es respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, respuesta corta y, perdón, resolución de problemas y resolución de ejercicios, que son los últimos que están acá, que podrían trabajar ustedes para la prueba. Vamos a ver otro ejemplo. Este es otro ejemplo de una tabla. Esta fue hecha igual con una tabla de Excel. Se hace lo mismo. El valor porcentual le pusieron que era 100 puntos, 50%, puntuación preliminar 50. Este es un tipo de examen que obviamente va a reventar al estudiante. Vean que cada punto perdido es 1.4%. Es exagerado. Esto no lo recomiendo, ¿verdad? Para nada. Vamos a ver esta otra. Esta es la tabla vacía para hacerla a pie, ¿verdad? Esto es otra forma de hacer la tabla de especificaciones. Vean que ahí tenemos en inglés se completa, en lengua extranjera se completa en inglés. Totalmente, nos falta la parte administrativa aquí, pero vean que tenemos 2 lecciones, 3 puntos. En este caso, para hacerla a pie también se puede hacer de esta forma. Son 3 preguntas de 1 punto. Eso es lo que significa ese 3 con elevado a la 1. 3 preguntas de 1 punto. En correspondencia, 3 preguntas de 1 punto. En la prueba escrita, en la producción escrita va a valer 14 puntos y así sucesivamente. Entonces, puede hacer también en respuesta corta, podría ser 3 preguntas de 3 puntos perfectamente. Entonces, esto es una forma, pero se realiza a pie, a mano, sin ninguna tabla. Esto se hacía mucho antes. Actualmente, la mayoría de los docentes lo hacemos con tablas de Excel, que lo hacen absolutamente rápido y fácil. Como les digo, esto lo voy a retomar en la próxima sesión. ¿Cuál es la fórmula para obtener los puntos por indicador si lo van a hacer a pie? El total de lecciones se divide entre el total de puntos entre la cantidad de lecciones y de esa forma tenemos la constante que es 1.66, que sería la cantidad de puntos que tenemos que tener por cada lección impartida. Entonces, esto es lo que nosotros tomaríamos si desarrollamos 3 lecciones en un resultado de aprendizaje, pues sería 1.66 por 3 y ahí tenemos la cantidad de puntos que vamos a tener. Las tablas de Excel redondean, por eso es muy importante usar tablas de Excel automáticas. Si no se redondea, tenemos nosotros que, o sea, si lo hacemos a pie, tenemos que empezar a redondear uno por uno. Entonces es mucho más difícil. Pautas generales para realizar la prueba. Pautas generales para realizar la prueba escrita. Primero, garantizar que la prueba sea nítida. Si tiene una mala impresión, si salió una rayita en la mitad de la prueba, si algo está borroso, no se puede aplicar la prueba. Si una prueba tiene algún tipo de dificultad para leerse, imágenes borrosas, que salió una partecita cortada, esa prueba es 100% apelable. Se debe unificar el tamaño, compañeros. La prueba no puede tener varios tipos de letra. Si usa un tipo de letra, ese es el tipo de letra que vamos a usar durante toda la prueba. Tienen que tener cuidado con la calidad de los dibujos, con la calidad de las imágenes. Recuerden que las pruebas se fotocopian, por lo tanto no se pueden colocar imágenes a color que cuando se fotocopian en blanco y negro tienen una pésima calidad o no se entiende el dibujo, que es algo muy común que suele pasar. Entonces, mejor busquen imágenes en blanco y negro, que ya ustedes tienen una noción de cómo se van a observar cuando se fotocopien. Si es un examen que usted lo va a imprimir a un estudiante de ecuación significativa, pues en ese caso sí se puede hacer. Tener cuidado con gráficos, ¿verdad? Cuando se utilicen, porque puede generar problemas.
Solicitar acciones como dibujar, colorear, recortar, pegar, armar, no se pueden hacer en una prueba. Ah, es que el estudiante tiene adecuación significativa, lo voy a poner a colorear. Eso no procede, menos para secundaria. Nada de recortar y pegar, eso déjenlo para una tarea, para un trabajo cotidiano, no se puede hacer en una prueba. El uso de tablas, cuadros, hojas de respuestas no procede. Como hace muchos años, no sé si algunos de ustedes pasaron por esto, se podía aplicar lo que es la famosa hoja de respuestas, que el estudiante, es que son 30 preguntas de selección única, entonces quiero que me pongan nada más en la hoja de respuestas, como se realiza en bachillerato. No procede para colegios académicos ni técnicos el uso de la hoja de respuestas para consignar una calificación. Entonces, tener cuidado con eso. Estructura de la prueba escrita. Tal y como vimos los diferentes tipos de instrumentos para calificar tareas o cualquier otra asignación, tenemos que la prueba escrita tiene dos partes. Una parte administrativa, que es esa que nosotros estamos viendo ahí, donde vamos a tener, estos son los elementos mínimos. Usted puede colocar otros, pero si una prueba no tiene estos elementos mínimos, es apelable. Entonces tenemos que pegarnos totalmente a estos lineamientos. Nombre de la institución, nombre de la asignatura, nombre del docente, el periodo del nivel, nombre de la persona estudiante, firma de la persona encargada legal. Esto es fundamental, pedir la firma, porque es un documento oficial. Es un documento oficial. Si el estudiante no lo entrega, pues obviamente se puede aplicar una sanción correctiva de una falta leve. También es obligación del padre de familia firmar ese tipo de documento. La duración de la prueba, recuerden que son 2 lecciones para pruebas regulares, 3 para las de ampliación. Ojo, que mucha gente no hace la diferencia. La prueba, porque aquí hay que poner primera prueba escrita de estudios sociales, primer semestre. ¿Cómo se llama la prueba de ampliación? Se llama prueba específica. Hay que aclarar que es una prueba específica y eso es importante. La puntuación total de la prueba, el valor porcentual, vale 15, 20 puntos, por ciento, y los puntos, cuántos puntos resultó que valía la prueba al final. La calificación, el porcentaje obtenido. En mi experiencia les recomiendo colocar primero puntuación obtenida, porque por ejemplo ustedes meten en los registros los puntos, inmediatamente les tira la calificación y el porcentaje. Entonces, de esa forma, algunos ponen cuadritos aquí para colocar una nota más grande, eso varía. Esta parte administrativa es creatividad, esta parte administrativa es totalmente es su estilo, cada docente logra su estilo y espero ver en sus pruebas escritas eso. La sección y la fecha tiene que estar escrita, no dejen el espacio para que los estudiantes escriban la fecha. ¿Por qué? Porque si no van a estar preguntando cada 5 minutos, ¿y qué fecha es hoy? ¿Y qué fecha es hoy, profe? Y eso interrumpe a los demás. Coloquen la fecha, para eso el examen ya se programó con suficiente tiempo y debe escribirse la fecha. Algunos ejemplos de instrucciones. Las instrucciones generales, compañeros y compañeras, no pueden ser más de 6. 6 instrucciones generales es lo máximo que puede tener una prueba. He visto pruebas que tienen hasta 18 instrucciones generales. ¿Quién va a leer eso? Nadie lee 18 instrucciones generales, quitan espacio, son ambiguas muchas de ellas, entonces 6 buenas instrucciones generales y nada más. Por ejemplo, lea todo el examen antes de empezar a contestar. Punto importante, o revíselo. Utilice bolígrafo de tinta azul o negro. Hay que hacer énfasis en los estudiantes, sobre todo en secundaria, en que utilicen tinta de azul o negro. Evitar contestar el examen con lápiz o el excesivo uso de corrector. Ahí hay que agregarle. Si utiliza lápiz, no tiene derecho a reclamos. Si utiliza corrector, no tiene derecho a reclamos, ¿verdad? Lo del corrector pues es viable. ¿Por qué? Porque pueden utilizarlo como una forma para luego cambiar las respuestas cuando ya usted les entrega el examen evaluado.
Conteste con letra legible, aquí pueden agregarle lo que no se comprenda, no se calificará. De esa forma, siempre hay que hacer énfasis en que si algo no se entiende, no se califica. Y no estamos en la obligación como docentes de tratar de averiguar otros idiomas o tratar de averiguar algo que no es legible. Ellos están en la obligación de escribir oportunamente. Y con una vez que usted le diga a un estudiante, no entiendo su respuesta, pero de forma justa, ese estudiante se va a esforzar la siguiente vez. Tenga presente que cualquier respuesta dudosa, difícil de entenderle, será calificada como error. Durante la prueba no se hacen aclaraciones técnicas, solamente de forma. Error que cometen muchos docentes, ir y se ponen cuando van a aclarar dudas, si tenemos 5 o 7 secciones que están aplicando pruebas al mismo tiempo, nosotros tenemos máximo 5 minutos para aclarar los dudas de una prueba. Se aclaran respuestas de forma. Eso significa dudas con respecto a vocabulario, dudas con respecto a algo que no se ve. Se aclaran las respuestas, las preguntas, los ítems más difíciles. Se preguntas en forma general si tienen dudas. Pero no es un momento para dar clases, no es un momento para explicar un tema que se me quedó pendiente. Lo he visto. He visto profesores explicando temas que se les quedó pendiente, eso no procede y por lo tanto pues se debe tener mucho cuidado con eso. 5 minutos, dudas de forma solamente. El examen consta de tantas páginas distribuidas en tantos tipos de ítems y es muy importante decir cuántas páginas tiene la prueba y en la parte de abajo siempre se debe colocar página 1 de 2, página 1 o página 1 de 5, página 2 de 4, para que el estudiante pueda tener la noción de cuántas páginas tiene el examen y pueda observarlas. Eso siempre se coloca en la numeración, página 1 de tanto, página 2 de tanto, para que haya un orden. Y de esta forma, si hay algún error en el fotocopiado, pues también se pueda corregir, porque tal vez puede ser que una prueba esté incompleta y si son muchos estudiantes hay que tener cuidado. La parte técnica, la otra parte que tiene la prueba, es donde van los tipos de ítems, es decir, todos los tipos de ítems que nosotros vamos a tener para nuestra elaboración de la prueba. Ahí vamos a encontrar ítems de selección de respuesta. Estos son los famosos marque con X. Se dividen en selección de respuesta simple y selección de respuesta de contexto. Ya los vamos a ver la diferencia más adelante. Ítem de correspondencia, que es el famoso pareo, asocie, en algún momento se le llamó apareamiento también, por dicha quitaron esa palabra, y actualmente se llama correspondencia. Los ítems de identificación y luego esos tres son, el 1, 2 y 3, son ítems de selección de respuesta, es decir, la prueba tiene que tener al menos uno de ellos. No es que me voy a quedar únicamente con desarrollo, no. La prueba tiene que tener al menos preguntas de marcar con X, una correspondencia o una identificación. Al menos una de este tipo de preguntas. Y tiene que tener al menos un tipo de ítem de respuesta construida. Ahí encontramos en respuesta construida o preguntas de desarrollo que no se coloca la palabra desarrollo en examen, sino que se coloca el nombre del tipo de ítem que nosotros vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, en respuesta construida vamos a encontrar una respuesta corta, vamos a encontrar respuesta restringida, vamos a encontrar producción escrita que se utiliza en español, se utiliza en inglés y en estudios sociales perfectamente podría utilizar una producción escrita, una resolución de ejercicios y resolución de problemas que se aplican en contabilidad, matemática, física, química, se utilizan casi todas las áreas donde haya algún procedimiento matemático. Las pruebas de lengua extranjera, el nombre de los tipos de ítem corresponden a su debida traducción y ahora más adelante vamos a ver cuáles son los nombres en inglés. Lineamientos para la construcción de los ítems. Primero, que se deben de redactar de manera comprensible sin ningún tipo de ambigüedad. Una pregunta que no se entienda, compañeros, es apelable. Tiene que ser lo más clara, lo más directa posible. Elegir el tipo o tipos de ítems de acuerdo con los procesos de mediación desarrollados. Recuerden los niveles de conocimiento que estuvimos viendo según
si empezamos con una identificación que es un nivel de conocimiento inferior a un tipo de resultado de aprendizaje que tenga, por ejemplo, un análisis, es diferente. Entonces hay que ver el resultado de aprendizaje, plantearlo en la tabla de especificaciones para luego construir el tipo de ítem. Entonces no podemos, si el resultado de aprendizaje dice identificar los volcanes de Costa Rica, yo no le voy a preguntar a mis estudiantes, analícenme los volcanes de Costa Rica, porque no procede. Entonces el tipo de ítem tiene que plantearse correspondiente al nivel del conocimiento que ya se estableció desde el planeamiento, luego en la tabla de especificaciones, para luego construir el tipo de ítem. Cuando el tipo de ítem contenga un gráfico, dibujo, esquema, texto u otro, se debe redactar una oración explicativa que anteceda el enunciado. Observe el siguiente gráfico, observe el siguiente dibujo y que el dibujo sea claro, recuerden eso. Aplicar las reglas gramaticales, cuidar la ortografía. Nuestros exámenes son documentos públicos y por lo tanto tenemos que tener ortografía perfecta. No es opcional, la ortografía tiene que ser perfecta. Así que si tenemos duda con una palabra, pues por supuesto buscarla y clarificar ese detallito que podemos tener. Continuar la puntuación de cada ítem con números enteros. No procede colocarle esta pregunta vale 1.5 de la nota, jamás. Solamente números enteros y un punto por cada acción que realice el estudiante. Cite 3 ejemplos de volcanes de Costa Rica. Son 3 puntos. No podemos hacer otra cosa. Se debe evitar la redacción del ítem en forma negativa. Por ejemplo, cuando algo no está claro. ¿Cuáles no son volcanes de Costa Rica? Entonces, ahí podemos generar ambigüedad. Entonces hay que evitar ese tipo de preguntas. La prueba debe corresponder a las características del grupo. Cuidado con pruebas que se las pasaron de San José y ustedes van a aplicar un examen en San Carlos. No procede. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los puntos de la nueva metodología, los nuevos modelos de aprendizaje y sobre todo de el aprendizaje por competencias es que se debe contextualizar el examen y la prueba y los tipos de ítems. Por lo tanto, se debe aplicar. Hay grupos que son tan diferentes que en algunos casos puede ser que usted no termine un tema con un grupo y con otros sí. Entonces hay que aplicar una prueba diferente. Lo mismo si es un estudiante con algún tipo de necesidad educativa, pues hay que en este caso adaptar la prueba. Utilizar las medidas del sistema internacional de unidades, si son kilos, si son litros, bueno, eso para la parte de matemática y la parte de química y todo eso. Se debe utilizar correctamente los signos de puntuación. Tener cuidado con esto. Si no estoy muy claro cómo se realiza o se colocan los signos de puntuación, pues hay que empezar a estudiar ese punto porque se debe tener claridad. Una coma mal puesta puede generar que el ítem esté ambiguo. Y si está ambiguo, es 100% apelable. Uno de los ejemplos es el uso de la coma y el signo de interrogación. Esto es en lo que más fallamos como docentes. Según el autor, coma, ¿dónde va el signo de interrogación? ¿Dónde se encuentra? ¿O en qué radica el concepto de nacionalidad? Cierro signo de interrogación. Muchas personas colocan ese signo de interrogación al inicio de la oración y no, es donde inicia exactamente la pregunta. Si aquí continuáramos con parte del texto, iniciaría con mayúscula, pero tener cuidado según el autor o escriba con 2 razones, coma, abro signo de de interrogación, ¿cuáles son 3 volcanes de Costa Rica? Perdón, eso no procede. Escriba con 3 razones, abro signo de interrogación, ¿cuáles son las características de los volcanes de Costa Rica? Ahí sí procede, ¿verdad? Porque estaba haciendo una pregunta que no tenía mucha relación. Deben utilizarse los puntos suspensivos antes de una cita textual. Todo tipo de ítem hay que contextualizar. Hay que utilizar citas textuales. No podemos estar preguntando fechas, no podemos estar preguntando cosas que ya no se utilizan. Entonces, por lo tanto, si es una cita textual y está siempre vamos a colocar 3 puntos entre paréntesis para decir
que es una cita textual de un párrafo. Las comillas se utilizan siempre cuando se citan fragmentos. Por ejemplo, ¿en qué nos identificamos biográficamente? Siempre entre comillas, y si la cita continuaba, recuerden que se colocan los 3 punticos entre paréntesis. Vean que aquí, según el fragmento anterior, en la posición los costarricenses, no se coloca. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de ítems. La coma, compañeros, se utiliza, ya esto está superado, ¿verdad? Yo creo que ya esto ya no se utiliza, pero máximo 2 decimales. 24,32. No coloquen tantos decimales porque ya eso no se utiliza. Máximo 2 decimales cuando utilizamos fórmulas o matemáticas. El uso de las preposiciones. Muchos errores cuando se usan las preposiciones. Por ejemplo, en relación a, no procede, es en relación con. Excepción a la regla, excepción de la regla. Bajo el gobierno de, durante el gobierno. En concordancia a, en concordancia con, es la forma correcta. De acuerdo a, jamás, es de acuerdo con. En base, recuerden, y se los he mencionado mucho en exposiciones, en base de envasar, de hacer un envase de algo. Con base en, es cuando ya se considera algo para una prueba o para escribirlo. Inclusive lo decimos mucho cuando hablamos. Conforme a o conforme con. Estas son las preposiciones o los fallos más frecuentes que se dan sobre todo en la prueba escrita, así que cuidado con este tipo de cosas. Recordar que la prueba debe tener una sola numeración de las páginas en la parte inferior. Recuerden que esa numeración no se coloca jamás a mano. Ellos, es que se me olvidó poner la numeración de la prueba. No, se realiza bien hecha. Página 1 de 5, página 2 de 5. Es la forma correcta de colocar la numeración. Debe hacerse con la herramienta Word respectiva, ¿verdad? Jamás manualmente. La sangría se debe colocar siempre, sobre todo en cuadros de texto, enunciados. Siempre se deben utilizar las reglas gramaticales del español y cada procedimiento que el estudiante realice equivale a un punto. Me he encontrado muchísimas pruebas que le piden cite y explique las características de los volcanes de Costa Rica. No procede, o cita o explica, pero no pueden ser, y son dos tipos de ítems diferentes. Cita es de respuesta corta y explique es de respuesta restringida. O por ejemplo, explique las características de Costa Rica, se lo preguntan en respuesta restringida. Es que es por mencionar el nombre de tal cosa, cite las características de tal cosa. Por mencionar el nombre yo le voy a dar un punto, le doy 2 puntos por cada. No, un punto por cada acción que realiza el estudiante, no más. No procede colocar más puntos. Con respecto a las adecuaciones significativas, no significativas, ojo a esto, porque aquí hay reglas claras y recomendaciones claras que se deben seguir. Primero, las adecuaciones no significativas es el mismo examen de las pruebas regulares. Vamos, porque aquí lo que se le da más tiempo, porque aquí lo que se le permite es el uso de la calculadora, porque aquí lo que se le brinda es un apoyo, que no es tan significativo. Entonces, vean las características. También se les entregan por escrito los objetivos y contenidos. Recuerden que se le entregan 8 días naturales antes, por lo tanto son 9 días. Tener cuidado con eso. Los temas de examen, objetivos y contenidos. Se elabora la prueba con la misma tabla de especificaciones, no se puede variar. La misma tabla de especificaciones va para el examen de adecuación no significativa y para el examen regular. No se modifica el puntaje, sí, es básicamente lo mismo. Se pueden cambiar un tipo de ítem de mayor dificultad a otro de menor dificultad. Por ejemplo, en una marcar con X, resulta y sucede que tengo un texto muy amplio, muy grande, un poco más confuso, pues tal vez al no significativo le puedo cambiar el texto por algo más sencillo. Cosas mínimas, pero no podemos cambiar la pregunta. Subrayar la prueba, esto lo realizo mucho con las estudiantes estudiantes sordas. Entonces, ¿por qué? Porque ellas solo ven palabras claves. Entonces, por ejemplo, la pregunta, voy subrayando las palabras claves. ¿Cuáles 2 cordilleras Costa Rica? Todo el resto lo quito porque la estudiante no lee las palabras de enlace, no las comprende. Entonces, sirve muchísimo para estudiantes con sordera profunda.
También funciona para estudiantes con déficit atencional, subrayar palabras claves para que ellos se enfoquen en lo más importante. Suministrar apoyo visual, esto cuando sea necesario, y más tiempo. Recuerden que son 3 lecciones para una prueba no significativa. Es la misma prueba, lo que se le da es más tiempo para la resolución de la prueba. Las significativas sí tiene una prueba diferente. Esta prueba se llama prueba específica. No debe ser la misma prueba. En el momento que usted aplique una misma prueba a un estudiante significativa a un estudiante regular, ya le apelaron la prueba. Tiene que decir prueba específica para empezando por ahí. Segundo, en el tiempo, en lugar de 80 minutos, tiene que decir 120 minutos, al igual que el de no significativo, ¿verdad? Tiene que decir que dura 120 minutos. Y los tipos de ítem jamás pueden ser iguales. Puede ser que algunas preguntas no sirvan, pero si el examen es completamente igual, el padre de familia está en toda la libertad de apelarle esa prueba. Y si a usted nunca le apelaron un examen, y no, es que yo aplico los mismos, la ley 7600 lo puede, en este caso, podrían sancionarlo por la ley 7600. La prueba puede constar de un solo tipo de ítem. Yo he aplicado pruebas donde el estudiante lo único que puede contestar es marcar con X, selección única. Nada más, o selección de respuesta simple. Es lo único que puede marcar el estudiante por diferentes características. He tenido estudiantes que perdieron un bracito, el que escribían no pueden escribir, solo marcar con X. Entonces hay que tener cuidado con, bueno, nadie les va a decir lo contrario. Recuerden que la regular tenía que tener una selección de respuesta simple y una de desarrollo, que ya sabíamos cuáles eran, de respuesta construida. Se debe evitar el análisis, explicaciones complejas. Aquí les recomiendo bajarle muchísimo el nivel, sobre todas las preguntas de desarrollo, bajarlas muchísimo el nivel. Se sugiere utilizar ítems con menores dificultades, si acaso una o dos preguntas, pero aquí varía dependiendo del estudiante, del nivel de compromiso cognitivo que tenga el estudiante, porque vamos a tener estudiantes con un compromiso cognitivo que es muy ligero, entonces casi que pueden hacer la misma prueba, casi la misma prueba, pero no necesariamente. O estudiantes con un compromiso cognitivo superior que obviamente requieren una adaptación muy especial a la prueba. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un 7º año en este momento, donde realizo como 4 tipos de pruebas diferentes, considerando estudiantes con un nivel de compromiso muy leve, leve y muy grave. Entonces uno siempre realiza básicamente la prueba. Y al estudiante con sordera profunda, por ejemplo, que está en 10º, tengo una en 10º, ella es muy buena académicamente, pero hay que leerle la prueba, hay que traducirle al ESCO la prueba. Puede ser la misma prueba perfectamente, por lo general aplico una prueba significativa para este estudiante, pero hay que leerle la prueba, traducirle la prueba, sentarse con ella a elaborar la prueba y de esa forma pues se aplica. No sé usar el ítem de correspondencia. ¿Por qué la correspondencia o el pareo o el asocio no se puede utilizar? Les voy a explicar un caso. Y es un estudiante que tiene problemas neuronales y de visión. El estudiante no puede ubicar, en este caso, no puede seguir en la línea de donde va el paréntesis. Entonces, los correspondencias siempre háganla en una tabla, pero después se le eliminan las líneas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que estos estudiantes no logran seguir este pedacito, lo asocio con este pedacito, no lo logran. Entonces hay que tener, si tenemos estudiantes que no pueden seguir una correspondencia, no la podemos colocar. Yo tengo una, como les digo, pero ustedes pueden ser que no tengan, entonces pueden usar correspondencia. Por eso es un ítem que en este caso varía un poquito. En el ítem de identificación se le deben brindar los nombres para que el estudiante identifique. Por ejemplo, si es en inglés, si queremos que ubique casa, todo esto, entonces tenemos que ponerle casa en español y luego poner, bueno, no, ese ejemplo no procede. Bueno, poner los nombres en algún lado, en un cuadrito aparte. Si tenemos las partes del cuerpo, entonces tenemos que poner un cuadrito para que el estudiante ubique esas partes del cuerpo. Entonces en el 1, tal cosa. Ahorita vamos a ver la identificación y les voy a explicar un poquito más al respecto. Punto importante, se sugiere suficiente apoyo visual. Mucho apoyo visual, imágenes, en inglés, tener cuidado, ¿verdad? Suficientes imágenes.
Subrayar las ideas principales, tener suficiente apoyo didáctico. Se recomienda darle más tiempo si lo necesita. Y algo muy importante, en respuesta, selección de respuesta o marcar con X, si por ley se deben de colocar 3 respuestas en los exámenes regulares, a ellos se les recomienda colocarles solamente 2 opciones de respuesta. Recuerden ese dato para que así ustedes puedan tener claridad de que es una prueba de ecuación significativa. No se debe dividir la prueba en varias subpruebas, es decir, le vamos a aplicar en la primera parte del receso esto y luego lo otro. Jamás se tiene que aplicar en un mismo día la prueba sin ninguna interrupción. Ningún docente regular tiene la potestad para suspender una adecuación. No es que el estudiante no necesita una adecuación, usted no tiene la potestad para suspender eso. Únicamente el comité de apoyo y bajo una debida diagnóstico y una debida valoración se puede suspender una adecuación significativa. Por lo tanto, no se puede quitar. Ahora, otro punto importante, si el estudiante tiene adecuación significativa para matemática, tiene adecuación significativa para todas las demás. Porque el título de adecuación significativa es un título que sale bajo una normativa distinta. Por lo tanto, con solo que tenga una adecuación significativa, es para todas las demás. No es como antes, donde, solo matemática tenía... No, si tienen una, es para todos. Y por lo tanto, procede a aplicarle la normativa correcta. Entregar por escrito y con respaldo de firmas a los estudiantes, esto para todos, siempre que entreguen los temas, inmediatamente en su bitácora, levanten lista de firmas de los estudiantes. Le ponen la fecha, les voy a entregar los temas por escrito, me firman acá. Y que los estudiantes vienen y recogen el tema de examen y le firmen que están recibiendo, o al menos el presidente del grupo. Recuerden, 9 días de anticipación, no son unos 9 días para que ustedes no tengan ningún problema. Ahí viene el aspecto del dónde se cuál es la normativa que lo rige, del reglamento de evaluación de los aprendizajes. El examen debe ser una fotografía de la mediación pedagógica. Recuerden, tiene que ser una fotografía del trabajo cotidiano de lo que usted hizo en el aula. Inmediatamente, si hay algo extraño, ya es apelable. No integrar material del estudiante y evaluarlo sin haberlo revisado. Profesores que le dicen, tengan este folleto, esto es lo que les va a entrar en el examen y no lo explican. Error. Apelable 200%. No procede dar un tema y no explicarlo. Pues tener cuidado con eso. No se puede reponer una prueba en el mismo día que el estudiante justifica debidamente. Si el estudiante le faltó a una prueba y llega, profe, es que vengo a solicitar la reprogramación de la prueba porque andaba una cita en la clínica y llegó el estudiante en la tarde a justificarle, bueno, siéntese, voy a aplicarle la prueba. No procede. Hay que darle al estudiante la fecha, inmediatamente se le aplicará el examen dentro de 2 días en tal lección y firma del docente. Entonces recuerden siempre apuntar en el cuaderno de informes qué día le va a aplicar la prueba y a qué hora, de tal forma que el padre de familia dice, es que usted no me le dijo al estudiante cuándo iba a aplicar la prueba. No, siempre que justifiquen una reprogramación, que tienen 3 días hábiles para pedir una reprogramación de la prueba. En esos 3 días hábiles, si el estudiante no lo presentó, se le coloca 1 en el registro. Punto. Que tiene que presentar dictamen médico, que tiene que presentar acta de función del padre de familia. El reglamento de evaluación dice que esas son las causas por las cuales un estudiante, en este caso, puede solicitar la reprogramación o son causas para justificar una ausencia. Pero no dice nunca que se debe presentar un comprobante médico. Así que con solo que le justifiquen por escrito, listo. Ya hay que aplicarle la prueba. No se compliquen, vivan felices porque si no van a tener problemas. No vale la pena complicarnos la vida. De eso ténganlo por seguridad. Vamos a continuar. Ahora vamos con los lineamientos técnicos para la construcción de los tipos de ítems. Bueno, para la construcción de tipos de ítems tenemos 2 tipos de ítems. Recuerden, aquí no se colocan primera parte o desarrollo. Esas palabras están obsoletas por completo. Los ítems se clasifican en ítems de selección de respuesta o ítems de respuesta simple. En este caso son selección de respuesta simple o de contexto, la correspondencia y la identificación. Tiene que existir en toda prueba al menos una
tipo de este tipo de ítems, al menos un tipo de ítems. Tiene que existir al menos una correspondencia, tiene que existir al menos selección de respuesta o identificación. Me preguntan, profe, pero ¿cuántos son las selección de respuesta o marque con X mínimo que yo debo tener de compañeros? Yo les recomiendo que mínimo tenga 5 preguntitas de marcar con X, porque el otro día me hicieron esa pregunta y me dicen, ¿cuánto es el mínimo? Porque casi todo es de desarrollo, usted no puede aplicar todo desarrollo porque mata a los estudiantes. Entonces, tienen en este caso que tener un balance. Estos ítems son más sencillos, son para que el estudiante, como decimos popularmente, pueda batear, pueda escoger, por eso se le llaman de selección de respuesta, para que él pueda escoger, hay un poquito menor de dificultad. Ahora, ¿cuáles son los ítems de desarrollo? Que ya no se coloca la palabra desarrollo, se coloca el nombre del tipo de ítem. Son respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. No más. No existe análisis de casos, no existe, ¿cuál es otro nombre que utilizan? En lugar de respuesta corta, utilizan, no sé, respuesta breve, eso ya no existe. Si usted en las indicaciones coloca otro nombre que no sea estos, es apelable su prueba. Entonces tiene que ajustarse a la prueba escrita y a lo que existe. Respuesta, selección de respuesta, correspondencia, identificación y todos los de respuesta construida. Un ítem de selección de respuesta, un ítem de respuesta construida como mínimo. Yo puedo poner marcar con X y preguntas de desarrollo nada más, de respuesta restringida. Sí, lo puede hacer. Y nadie le puede alegar. Por ejemplo, yo he tenido, cuando estoy preparando ya para bachillerato en sexto año, coloco 30 preguntas de selección única, de selección de respuesta simple, y 1 o 2 preguntas de respuesta restringida. Y ya, es suficiente para mí porque los estoy terminando ya de preparar para bachillerato y ahí lo que vale es marcar con X. Entonces siempre voy como con ese énfasis. Recuerden que si es una adecuación significativa, puede ser solamente respuesta simple. Entonces no pasa nada. Ahora, los nombres en inglés sucede mucho con los profes de inglés, que se inventan nombres que no existen. Estos ya están dados. Lo mismo que en francés, lo mismo que en italiano si dan italiano en su institución. Perdón. Los nombres ya están establecidos. Selección de respuesta simple es multiple choice, ¿verdad? Selección de contextos, aquí vienen los tipos de nombres que se le pueden colocar. Respuesta corta, short answer, ¿verdad? Identification, correspondencia matching, respuesta construida o respuesta corta, producción escrita, ahí también viene cómo se escribe. No hay que inventar lo que ya está inventado, esos son los nombres que proceden y esos son los que deben de aparecer en la prueba. Es muy común profesores de inglés que colocan otros nombres que no son los correctos. Ítem de selección de respuesta. Entonces ya vamos aquí con los tipos de ítems, con cada uno de los tipos de ítems. Lo primero que vamos a tener es que son aquellos los cuales el estudiantado brinda una solución y puede elegir entre varias respuestas. Ya tenemos que existen 2 tipos de ítems de selección de respuesta, el selección simple y selección de contexto. ¿Puedo separarlos en mi examen? Sí. ¿Puedo colocarlos, nada más colocar selección de respuesta y colocarlos primero los de respuesta simple y luego de contexto? Sí. Lo que no es válido, lo que no recomiendo es que mezclen estos tipos de ítems. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si es selección simple, primero y luego selección de contexto, ¿para qué? Es mejor separarlos para que el estudiante pueda ver la diferencia. En selección de respuesta simple es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento. En selección simple es marque con X tradicional con 3 opciones de respuesta. Es lo tradicional, la respuesta de marcar con X tradicional. La selección de respuesta de contexto es cuando utilizamos un párrafo, utilizamos un texto. Sucede mucho en inglés, bueno, yo también lo utilizo, por ejemplo, en cívica, donde coloco un texto, un caso de, por ejemplo, de Mikhail Gorbachev, presidente ruso, todo lo que hizo con la desintegración de Rusia. Y posteriormente de ese texto le voy a preguntar 3 preguntas, voy a crear 3 ítems para mis estudiantes, para que respondan de ese texto. Esto se le llama selección de contexto, muy utilizado en inglés, en estudios sociales, en francés. Ustedes cualquier materia la pueden usar,
pero no es tan común, realmente no es tan común. Primero, entonces, selección simple, marque con X tradicional. Selección de contexto, cuando coloco un párrafo y tengo máximo 5 preguntas de ese párrafo. Máximo 5 preguntas sobre un texto. Inglés, cuidado, ¿verdad? Porque no podemos en este caso poner más de 5 preguntas y tratando de que queden en la misma página. Bueno, en 2 si ya no hay opción. La selección de respuesta simple. Ojo para la estructura que tiene que tener una selección de respuestas. Muy bien, la estructura es la siguiente. Primero, 1, porque todos los ítems hay que enumerarlos. Esto pues no está normado en el documento de la prueba escrita, pero sí es muy importante que a la hora de aclarar dudas, porque me ha pasado con docentes que dicen, es que no está normado que hay que ponerle la numeración al tipo de ítem. Compañeros, pero si ustedes llegan a aclarar dudas y le dicen de la segunda página, el ítem número 4, pues es más fácil. Es más fácil para el estudiante ubicarse, para ustedes calificar también, pero me han pasado docentes que no quieren poner la numeración, pues no la pongo. Bueno, ya es cuestión de ustedes. Pero como les digo, lo más prudente es poner la numeración. Primero se inicia con una frase de introducción. Lea la siguiente información, lea el siguiente esquema, lea el siguiente texto relacionado con tal cosa. Vamos a colocar un texto. Actualmente en la evaluación por competencias se pide contextualizar, se pide colocar textos, pero no que el texto sea ahí que la respuesta sea nada más de leer y extraer, no, que sea para análisis, que sea para pensamiento crítico, que permita que el estudiante piense o que esté hablando de un caso y de qué caso está hablando. Ahí es donde se analizan los casos. Esto es contextualizar las preguntas. Se debe sí o sí contextualizar preguntas. Preguntas de cuál es la fecha de la independencia de Costa Rica no proceden. Preguntas de memoria no proceden, excepto que sea algo que ustedes necesitan sí o sí que el estudiante sepa, ¿verdad? Pero en este caso hay que contextualizar todas las preguntas. Y ahí es cuando dicen, pero profe, es que hay que estar buscando los textos y yo le voy a dar la respuesta. No. El texto en este caso es para contextualizar, pero no tiene que estar la respuesta ahí. Es para que el estudiante se contextualice de qué estamos hablando. Siempre entre comillas, todo texto va entre comillas. Recomiendo muchísimo que lo coloquen en un cuadrito para que el estudiante pueda ver que es un texto y que ese texto es para contextualizarlo. Recuerden, se coloca 3 puntos entre paréntesis si el texto o el párrafo continúa. Después de que coloca el texto, van a hacer la pregunta. Puede realizarse de 3 formas. La primera es en forma de pregunta. ¿A cuál cuidado del proceso digestivo hace referencia el texto anterior? Ojo, signos de interrogación. Lo puse con rojo para que lo vean. Si es una palabra de interrogación como ¿cuál? Va tildado. Cuiden la ortografía. Es una forma de hacer la pregunta directa. Luego, vean las opciones de respuesta. Paréntesis. Aquí pueden colocar paréntesis o pueden colocar A, B y C para que marque con X. Existen las dos opciones. Paréntesis o A, B y C. ¿Cuántas opciones de respuesta máximo? 3. Si ustedes están aplicando 4 opciones de respuesta, eso está obsoleto. Hace años quitaron las 4 opciones de respuesta, actualmente 3. Como es una pregunta y se terminó un signo de interrogación, ahí hay un puntico. El signo de interrogación significa que hay punto y aparte. Por lo tanto, vamos a empezar con mayúscula. Evitar el exceso de azúcares y grasas saturadas, comer lento y masticar bien los alimentos y beber abundante agua. Ojo con este punto importante. Visualmente es muy oportuno colocar las respuestas de lo más corto a lo más ancho o de lo más ancho a lo más corto, que visualmente se vea ordenada. Consejo de profesor viejo: no se les ocurra hacer una prueba, todas las respuestas de la primera página A, todas las respuestas de la segunda página B, porque los estudiantes lo detectan, lo averiguan y lo van a quemar como docente. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ustedes pueden encontrar un orden oportuno. Si tienen que calificar muchos exámenes, pues sí, es válido que A, D, C para esta página.
para la siguiente página utilizo otra forma que me quede. Pues sí, es válido crear formatos, pero que no sean evidentes para los estudiantes. Entonces recuerden, 3 opciones de respuesta. Este es el segundo tipo de pregunta de selección de respuesta que se puede crear, que es a partir de una imagen, de un esquema, de un gráfico, de un diagrama. Podemos colocarlo siempre que se lea y se vea bien. Inclusive ese ahí como que la letra está un poquito confusa, pero se debe tener cuidado, ¿verdad? Que sea lo más legible. Siempre se debe colocar al lado abajo imagen de Mafalda para que un estudiante lo pueda ver. Empieza igual con una frase de infiera el mensaje de la siguiente tira cómica. Estamos evaluando inferencia en español. Puedo utilizar una imagen, texto o esquema y como ustedes ven está también en forma de pregunta. ¿Cuál palabra sintetiza los sentimientos de Mafalda en la tira cómica anterior? Es una inferencia lo que se está evaluando acá. Nuevamente, pueden ser A, B, C o D y con 3 opciones de respuesta. Como es pregunta, se inicia con mayúscula. Voy a hacer mucho énfasis en la forma de la prueba escrita para que ustedes tengan claro, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con la forma. Este es otro tipo de ítem. Vean que aquí en este caso, este tipo de ítem es con un esquema. Se puede colocar para completar ese esquema perfectamente, ¿verdad? Ahí se queda el espacio para que el estudiante vea que el sistema óseo, están hablando de características del sistema óseo, igual se inicia con una pregunta y con una frase de interrogación, perdón, con una frase que presenta al esquema, luego el esquema y luego la pregunta. Igual, 3 formas de respuesta. Vean este otro tipo. Esta, bueno, yo las utilizo muchísimo para estudios sociales y cívica porque es lo que se busca, ¿verdad? Lea el siguiente texto, se coloca el párrafo siempre en un cuadrito, siempre entre comillas y la fuente de donde se toma. Fundamental, la fuente. Si la tomó de internet, colocan la fuente. Vean este otro tipo, ya no es en forma de pregunta. Según el texto anterior y la reorganización del nivel explícito, se destaca que en este caso es una frase incompleta. Se destaca que, se infiere que, aquí se inicia con minúscula, porque no hay un punto y aparte, sino que la frase de la respuesta es una continuidad de la afirmación anterior. Las decisiones incorrectas producen consecuencias irreparables, punto. Hay que vean que está con rojo, se coloca el punto para que ustedes vean, en este caso, cuándo termina la frase. Y siempre 3 opciones de respuesta. Cuidado con este tipo de preguntas. Aquí hay otro ejemplo. Propaganda política en las instituciones del Estado. La información que brindan es útil siempre y cuando procuren y el espacio para completar la frase. Ese espacio para completar una frase solo se puede colocar al final. No procede colocarla en el centro. Por ejemplo, la información que, espacio, es útil siempre y cuando procuren tal cosa. No procede en ninguna, solamente en inglés o en español inclusive se puede colocar para completar verbos o palabras de vocabulario, cosas de este tipo que sí procede en inglés. Para todos los demás no procede colocarla en el centro. Siempre el espacio al final. Vean que nuevamente cuál opción completar y como es punto y aparte, entonces va con minúscula. ¿Puede, compañeros, ser de 2 renglones una opción? Sí, claro. Pero asegúrense de que, vean la número 2, informar a la población de hechos veraces y concretos para promover la criticidad en la población. Ojo, en este caso, la continuidad no puede quedar debajo del paréntesis. Hay que correrlo un poquito para que quede debajo de la opción y no debajo del paréntesis, porque en este caso pueden generar interferencia. Entonces, los paréntesis o las opciones tienen que quedar alineados y las opciones alineadas. Recuerden correr si un poquito la opción si pasa más de 2 renglones. Esta es una opción de contexto. Vean. En una opción de contexto vamos a escribir la indicación 1 y colocamos el título. Ya estamos con otro tipo de ítem. Selección de respuesta de contexto. Valor 3 puntos, 1 punto cada respuesta correcta. Y ponemos una indicación. A continuación, instrucciones. A continuación se le presentan un texto. A partir de ese texto responda a las siguientes preguntas. Vean, o esta opción. 1. A partir de la situación descrita, responda a las preguntas A,
B y C. 3 puntos. Es una instrucción clara. El estudiante sabe que a partir de ese texto vamos a tener 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas podemos tener como máximo de un párrafo en respuesta de contexto? 5. Máximo, no veo la cámara, máximo 5 opciones, 5 preguntas o 5 ítems a partir de un texto. Puedo poner varios textos y varias preguntas de contexto. Sí, en inglés se acostumbra mucho a colocar hasta 3 textos y de esas ya tenemos 15 preguntas de marcar con X, ¿verdad? O pueden ser 2, pueden ser 3, pero no puede ser una, porque si le colocamos solamente una pregunta, ya eso es una sencilla respuesta simple, ¿verdad? Entonces vean que ahí nuevamente, ahí tenemos varios tipos de preguntas para que ustedes lo vean. Noten el uso de la mayúscula en las respuestas, el punto y final cuando procede, en todas las respuestas lleva punto y final. Vean la C, que en este caso es completar una frase, entonces inicia con minúscula. La correspondencia. La correspondencia, entonces, si ya vamos a crear correspondencia, 3, correspondencia. Valor, 5 puntos. Un punto cada respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, correspondencia. La correspondencia consiste en la presentación de 2 columnas paralelas llamadas enunciados y respuestas cuyo contenido se relaciona entre sí. Para su solución se deben establecer las relaciones de correspondencia entre los elementos. ¿Cuáles son unas instrucciones bien diseñadas para correspondencia? En la columna A se encuentran las características, en la columna B los volcanes de Costa Rica. Eso siempre, indicación básica. ¿Qué hay en la columna A? ¿Qué hay en la columna B? Establezca la relación entre ambas columnas escribiendo el número entre paréntesis según corresponda. Y la frase que no puede faltar. Las respuestas pueden repetirse una, varias o ninguna vez. Si ustedes no colocan esta indicación así como está, compañeros, es 100% apelable su prueba. ¿Por qué? Porque esto nos indica al estudiante de que las opciones se pueden repetir una, varias o ninguna vez. Puede ser que se utilice solamente 1 y 2 durante 5 veces. Pero aquí, si ustedes colocan eso, tienen asegurado que no se las van a apelar. Indicación correcta, esta que ustedes ven acá. Aspectos para una correspondencia. Bueno, notas importantes. Las instrucciones deben ser breves e indicar el contenido en cada columna, además de la correspondencia, tal y como vimos por ahí. Indicar si las opciones se pueden utilizar una, varias o ninguna vez. Cada opción debe estar marcada con un número, símbolo o letra. Además, cada columna debe estar debida identificada, columna A, columna B. Yo les recomiendo hacerlo en una tabla y luego borrar las líneas para que en este caso se pueda ver bien. Los paréntesis deben ser del mismo tipo de letra y estar alineados en la columna exclusiva en cada enunciado. Y si se utilizan imágenes, se debe colocar una palabra descriptiva por si en las fotocopias no se logra entender. Gente que utiliza imágenes, sobre todo en inglés, por vocabulario, en francés también, se tiene que explicar qué es en español. Por ejemplo, ponen a una persona trabajando, para que la persona busque la traducción en inglés, porque muchas veces colocan imágenes que no se sabe qué es, no se sabe si es un billete o si es un papel. Entonces el estudiante queda pues con dudas. ¿Cuánta correspondencia puedo poner? ¿Cuántas opciones? Máximo 5. ¿Puedo hacer 2 correspondencias en una prueba? Sí, de temas diferentes. Una sobre los volcanes, una sobre las cordilleras de Costa Rica. Puedo hacer 2 diferentes, pero cada una con máximo de 5 opciones. Máximo 5. Si pasa de 5, coloque 6, 10, más apelación total. Vean aquí, entonces ya sabemos que máximo 5 puntos. Y ¿cuáles son las relaciones más comunes que nosotros usamos? Cuando son procesos con productos, definiciones con dibujos, causas con efectos, clasificaciones con nombres, conceptos con símbolos. Son relaciones muy comunes, definiciones con términos, características con nombres, obras artísticas con sus autores, opiniones con los pensadores, funciones con órganos y ejemplos con conceptos. Ya ahí cada quien, dependiendo de la materia, pues ahí va a definir qué puede ser una correspondencia para su examen. Ahora vean este ejemplo que tenemos por acá. Las instrucciones, ¿verdad? Instrucciones claras, máximo 5 puntos. Esto lo recomiendo hacerlo en una tablita con 3 columnas, columna A en una tablita, los paréntesis en otra tablita y las opciones en otra tablita. Nótese lo siguiente,
Los números que se van a colocar en los paréntesis siempre van en la columna B, no en la columna A. Se ha dado el caso de profesores que colocan los números en la columna A y eso está totalmente erróneo. En la columna A van las opciones, las características, las definiciones. Bueno, en este caso es una correspondencia que son órganos del cuerpo. En otro los sistemas. Entonces, usted tiene que relacionarse el sistema. Pues bueno, ahí en ese caso tienen que colocar el numerito. Entonces, se colocan números, letras. No se recomienda, esto suele pasar con profesores que colocan símbolos rarísimos que ni ellos mismos podrían elaborarlos, agarran la simbología y que el símbolo del dólar, que el símbolo del colón, y al final cuando están revisando hay estudiantes que no tienen buena letra y se le confunden. Entonces, ¿que para que no copien? Pues sí, bueno, recomendable números y letras. Vean este otro ejemplo, ¿verdad? Aquí los paréntesis en el centro. En este caso se repiten las opciones, femenino o masculino, son los que deben de colocar. Entonces tengan cuidado ahí. Máximo 5 puntos, repito, y cuidado con las instrucciones. Pasamos al tercer tipo de ítem. No se coloca tercera parte, se coloca 3. Identificación, valor, tanto. Y las instrucciones que luego vamos a ver. La identificación no se debe incluir MapMood, ya no se utiliza, ¿verdad? Ni la tabla periódica muda para que se coloquen los elementos si hay alguien de ciencias. No se deben repetir símbolos o números. Y en la asignatura de español procede el uso de texto que señalen las partes con letras. Por ejemplo, para identificar qué es un verbo, qué es una preposición, pues ahí sí procede. Vean, ahí están los diferentes tipos de identificación. Por supuesto que es que lo que buscamos, que el estudiante identifique algo, partes del cuerpo, lugares, volcanes de Costa Rica, lo que ustedes quieran en este caso. Queremos básicamente que el estudiante nos identifique algo. Antes les dije que iba a hacer una diferencia con los de adecuación significativa en este tipo de ítem y ahora lo voy a hacer. Entonces, ¿cuántos puntos máximos puede tener una identificación? 5. Igual que la respuesta, que la correspondencia. Máximo 5 tipos de ítems. Bueno, si me preguntan en la selección única, profe, o selección de respuesta simple, ¿cuántas preguntas puedo hacer? 30 si usted quiere, pero que correspondan a la tabla de especificaciones, ¿verdad? No puedes que vamos a poner un montón y no tienes coherencia con la tabla de especificaciones, ¿verdad? En este caso, vean que hay la instrucción, la siguiente figura corresponde al sistema endocrino, identifique la palabra clave que debe estar en toda identificación, algunas glándulas, para ello escribe el nombre de la línea correspondiente al número, 5 puntos. Entonces el estudiante va a decir, bueno, yo creo que el número 2 es la tráquea, entonces 2 tráquea, que el estudiante escriba. Para adecuación significativa se tiene que crear un cuadrito donde estén las partes del cuerpo y que el estudiante pueda ver cuáles son los nombres. Yo les recomiendo que le pongan un cuadrito con los nombres de todo lo que ustedes quieren que le identifiquen. Esto así muchas veces es confuso. Ustedes le ponen al estudiante, no están estudiando medicina. Es súper difícil para el estudiante poder ubicar esto. Entonces, pongan los cuadritos y un cuadrito o una nubecita con las palabras que el estudiante puede colocar y de esta forma pues puede ser un poco más viable ese tipo de ítem y no va a ser tan difícil de responder. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos, esto se puede utilizar inclusive si está arriba o abajo. No, en este caso son las figuras geométricas. Entonces que el estudiante identifique, en este caso tiene 4, puede tener 3, pero bueno, no menos porque ya pierde un poco sentido el tipo de ítem. Este es un caso en español, vean que aquí es otra forma de hacer una identificación. Tenemos una frase y el estudiante tiene que clasificarlas según la forma de tuteo, voceo o ustudeo, según corresponde. Entonces, debes, ¿dónde va? Entonces la persona escribe 3 en voceo. Te enfermas, es en tuteo, entonces ahí lo escribe, ¿verdad? Entonces, máximo 5, español sí lo permite, inglés también lo podría permitir. En respuesta construida, pasamos ya a los ítems de desarrollo. Recuerden, palabra desarrollo no se coloca, pero para que comprendan, estos son los ítems donde el estudiante tiene que producir algo, tiene que escribir algo, tiene que pensar más. Son los tipos de ítems más complejos, de acuerdo al nivel que nosotros estuvimos viendo en las diferentes. Entonces, en este caso, tienen que contemplar, según el planeamiento didáctico, el nivel de conocimiento
correspondiente. Recuerden que los primeros 3 tipos de ítems que vimos, que eran selección de respuesta, simple o de contexto, la identificación y la correspondencia, pues en este caso específico, pues el tipo de ítem es para niveles de conocimiento inferior, para una identificación, para un reconocer, ¿verdad? Pero estos que son de respuesta construida son para los niveles del conocimiento superior, un análisis, una evaluación, que son los superiores de acuerdo a la taxonomía de Bloom que nosotros estuvimos viendo en planeamiento. Permite medir productos del aprendizaje en niveles intermedios y avanzados, y estos son los tipos de ítem: respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. Solo esos 5 existen. No existe la resolución de casos, que por ahí me han dicho que sí existe la resolución de casos. Ahora, noten lo siguiente. La respuesta corta, ¿qué se coloca aquí, compañeros? El nombre, el tipo de ítem, respuesta corta, eso es lo que se va a escribir. Para la producción escrita y para la resolución de problemas, para estos dos, se debe elaborar una escala de desempeño o una rúbrica, que ya ustedes saben cómo hacerla, con los indicadores y criterios para su valoración. Debe incluirse en la prueba para que el estudiantado conozca cuáles son los aspectos que serán calificados. Si yo voy a evaluar una prueba escrita, pues tengo que hacer una rúbrica o una escala de desempeño para poder clarificar qué es lo que el estudiante va a hacer. En este caso, los aspectos más importantes para construir una respuesta corta es que no se deben, sobre todo en matemática, química y física, no se deben requerir cálculos o procedimientos muy complejos. Tiene que ser algo muy sencillo de un solo paso, que el estudiante pueda resolver con un solo procedimiento. Si son cálculos, no deben excederse 2 conocimientos previos como mucho. El enunciado puede consistir en un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, una oración incompleta o imagen. Recuerden, siempre se debe contextualizar. Se deben solicitar respuestas breves e indicar en el enunciado la cantidad de respuestas que se solicitan. ¿Cuántas preguntas de respuesta corta puedo hacer? Puedo hacer hasta 15, si así lo tiene establecido en la respuesta, en la tabla de especificaciones. Pero ¿cuánto puedo preguntarle, por ejemplo, ejemplos de cordilleras a un estudiante en una sola pregunta? Máximo 5 cosas. Por ejemplo, escriba 5 volcanes de Costa Rica. Eso es lo máximo que yo le puedo preguntar a un estudiante. Y esa pregunta valdría 5 puntos. Pero ¿puedo hacer 3 preguntas de 5 puntos cada una? Sí. Pero por experiencia les digo, no pregunte más de 3 cosas a los estudiantes. Cuando ustedes le preguntan que escriba más de 3 cosas, siempre van a fallar un montón la respuesta. Entonces, como les digo, máximo pregunten 3 cosas para que ya no el estudiante no tengan problemas. Cantidad de preguntas que pueden hacer, las que ustedes quieran. Cuando el enunciado consiste en una oración incompleta, los espacios por completar deben ubicarse siempre al final. Por ejemplo, la fecha de independencia de Costa Rica es, ponen al final para que el estudiante escriba. No lo recomiendo, eso es pura memoria, no lo hagan, así que por favor, tengan cuidado con eso. ¿Cuáles son las palabras claves que se deben de utilizar? ¿Qué, cuánto, cuántos, quién, quiénes, cuándo, cuál, cuál, dónde o por qué? Ya escribir, por ejemplo, bueno, también pueden escribir anote, escriba, cite, defina, indique, numere, equilibre. Son verbos que podemos utilizar, compañeros. Pero ¿qué es lo que no procede? Escribir aquí, explique 3 características de las cordilleras costarricenses. Eso no procede. Tengan cuidado, vean el verbo que estamos aquí, se está recomendando para que ustedes puedan tener claridad. Anote tal cosa, aquí yo no le estoy pidiendo al estudiante que explique, que analice, no. Son verbos claros donde el estudiante únicamente escribe una cosa. Si en la respuesta debe llevar la unidad, pues por supuesto ahí se debe colocar en el enunciado. Escriba cuántos kilogramos de peso tiene tal cosa. Vean este ejemplo, la respuesta corta, se coloca el título, vale 5 puntos, 1 punto cada acierto correcto. Y aquí el espacio para que el estudiante escriba, para que ustedes cuando revisan cuántos puntos obtuvo en esta parte y a la hora de sumar puntos sea más fácil. Instrucciones, todo ítem lleva instrucciones específicas. Todo tipo de ítem, recuerden eso, todo ítem lleva, todo tipo de ítem, cuando se cambia tipo de ítem, se colocan instrucciones específicas.
Ya pasamos a respuesta corta. Lea cuidadosamente lo que se plantea y note en forma correcta, clara y completa la información solicitada en cada una de las preguntas que a continuación se le presentan. 1. Lea el siguiente enunciado. Contextualizamos. No es para darle las respuestas, es un contexto. Compañeros, si ustedes le ponen ahí, el cuerpo humano está sometido a una regeneración continua, y si abajo le pregunto, escriba a qué está sometido el cuerpo humano, eso es para primaria, no para secundaria. Entonces, me dicen, profe, es que le voy a dar la respuesta, cuando les digo a los docentes que deben de escribir la contextualización, no, es que si no le pongo la respuesta, no. Está en el docente colocar un texto que no le dé la respuesta, sino que lo haga pensar. ¿Verdad? Este es el punto más importante. Los verbos que podemos utilizar aquí están claros. Ningún otro verbo se puede utilizar que sea análisis o de un conocimiento superior. Escriba 2 acciones que contribuyan a la regeneración de tejidos y a la salud integral del cuerpo humano. Valor 2 puntos. No le puedo dar más. Ahí es un error muy común que le ponen 4 puntos, eso no procede. Y mi recomendación como docente de 20 y resto de años de experiencia, coloquen A y B para que el estudiante escriba las 2 opciones. Cuando se hace esto, que no se coloca cuántas opciones tiene que dar el estudiante, muchos hacen un párrafo y ya, y que usted vea a ver de dónde saca, no. Entonces sean muy enfáticos en decirle A y B para que el estudiante sepa que tiene que escribir 2 respuestas ahí. Vean este otro ejemplo, es una respuesta corta. Esta respuesta corta es con una tira cómica. Podemos utilizar tiras cómicas para contextualizar, sí. Lo que no procede es hacer preguntas directas. Cite 2 hechos que le pueden ayudar a Mafalda a tranquilizar su preocupación. Escriba 5 volcanes de Costa Rica. No, tenemos que contextualizar. Ya la educación por objetivos está superada. Y recuerden que lo vimos al inicio del curso. Ya la evaluación por objetivos está superada, que es esa evaluación memorística. Actualmente la evaluación por competencias se contextualiza. Todas las preguntas se deben de contextualizar. Bueno, también podríamos poner una pregunta y un texto y a partir de ese texto ponerles que respondan las siguientes 3 o 4 preguntas. También es válido ese tipo de cosas. Nuevamente, este es con una tabla. Aquí tenemos una tabla. Asegúrense que la tabla sea legible. Vean que aquí se coloca la fuente, elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Producción. Siempre se inicia con una frase que es la primera, la que introduce el ítem, luego la tabla y luego la pregunta. De acuerdo con la información anterior, escriba en el espacio delineado la información solicitada en cada proposición. ¿Cuántos puntos vale? 3 puntos. Vean que a partir de una contextualización yo puedo colocar hasta 3 puntos. Hasta 5 podría colocar perfectamente. Y vean que aquí el precio del producto cuyo valor del dígito 4 es 400 corresponde a, y colocamos lo que el estudiante va a contestar. Vean los verbos también, que son los mismos que hemos estado trabajando. También podemos colocar imágenes, por ejemplo, observe el siguiente dibujo y vean que esta es aplicada a estudios sociales. ¿Cuál es el nombre de 2 cultivos presentados en los dibujos anteriores y que constituyen el legado cultural de los grupos indígenas de Costa Rica? Valor 2 puntos y que el estudiante escriba. Yo les recomiendo que las líneas sean dos renglones separados, no hagan esto, porque hay estudiantes que tienen una letra gigante. Entonces, previendo esa situación, A y B y lo escriben hacia abajo para que sea más ordenado. Pasamos al siguiente tipo de respuesta construida, que es respuesta restringida. Igual vamos a iniciar con instrucciones básicas. A continuación se le presentan 5 preguntas de respuesta construida. Escriba con letra legible y clara su respuesta. Lo que no se comprenda no se calificará. Instrucciones específicas claras. El enunciado, al igual que en la respuesta corta, debe tener un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, un dibujo. Hay que contextualizar sí o sí. Para la formulación del enunciado se pueden utilizar palabras como explique. Vean que aquí los verbos de inicio de la pregunta son mucho más elevados para niveles del conocimiento superior, de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Explique, justifique, argumente, compare, contraste, ya son verbos mucho más elevados. Esto ya es para que el estudiante me desarrolle ampliamente respuestas. La redacción del enunciado no debe combinarse con ítems de respuesta corta. Por ejemplo, cite y explique. Inmediatamente esa pregunta es 100% apelable. No se puede hacer ese tipo de cosas. A cada ítem se le asigna la puntuación debido a la cantidad de respuestas solicitadas. Explique 3 actividades económicas que se realizan en las cordilleras de Costa Rica.
3. Y no es, ay, es que el estudiante me va a desarrollar mucho, le va a poner 6. No, 3. Un punto por cada acción realizada. Para asegurar las evidencias, las evidencias de validez y confiabilidad de los resultados, se deben editar la formulación de ítems, frases como ¿qué piensa usted sobre la política costarricense? Compañeros, ténganlo por seguro que si ustedes colocan una pregunta de este tipo, tienen que darle la respuesta al estudiante, porque es demasiado subjetiva. Entonces, si la queremos colocar de una forma para que el estudiante piense y estimule su pensamiento propositivo, pues en buena hora. Pero ténganlo por seguro que a nivel de evaluación, si ustedes la colocaron, pues básicamente tienen que ponerle la respuesta. Yo en algunas ocasiones les voy a confesar que sí la utilizo para estimular el pensamiento propositivo. Proponga 3 soluciones a tal problemática y el estudiante en este caso propone soluciones, pero si me va a salir con domingo 7, pues obviamente la tiene mala, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí en la evaluación y ser muy condescendiente con ese tipo, si la van a colocar, ese tipo de preguntas. Vean un ejemplo de respuesta restringida, siempre cambiamos de título, ¿verdad? Valor 15 puntos, valor 8 puntos. ¿De dónde salen la cantidad de puntos de la respuesta restringida? De nuestra tabla de especificaciones. Y ahí vamos a colocar, de puntos obtenidos es cuántos puntos obtuvo el estudiante. Yo por lo general voy colocando los puntos a la par de cada pregunta. Si obtuvo 2 puntos en la primera, 2 puntos. Lo voy colocando así, casi siempre. Hay profesores que prefieren hacerlo de esta forma. Instrucciones, conteste de forma clara, correcta, concreta, correcta, con letra legible y cuidando su ortografía. Las interrogantes a continuación se presentan. Una instrucción breve, clara. Número 1, siempre numeren las respuestas, ¿verdad? Entonces es muy importante. A mí me gusta ser muy ordenado y, por ejemplo, si 4, respuesta restringida, entonces 4.1, justifique con sus 2 razones tal cosa. Entonces llevo siempre ese orden en la numeración para que mis exámenes se vean lo más ordenados posible. Vean ahí, justifique con 2 razones. Inmediatamente le estoy indicando al estudiante cuántas razones me tiene que dar. Justifique con 3 argumentos tal cosa. Tengo que indicarle con claridad la cantidad de cosas que él me tiene que escribir. Si yo solamente le escribo, justifique la importancia de mantener buenos hábitos alimenticios, compañeros, usted no puso la cantidad que usted le está pidiendo al estudiante de argumentos, por lo tanto, tiene que darle la respuesta. Entonces, siempre tenemos que poner la cantidad o el valor que nosotros queremos que el estudiante escriba. Justifique con 2 argumentos, aquí vienen los verbos que podemos utilizar, la importancia de mantener buenos hábitos alimenticios en el momento de construir los alimentos. Como les dije antes, les recomiendo colocar A y B, o 1 y 2 para que el estudiante me dé las 2 razones que yo escribo. Si me dicen, profe, es que le puedo hacer un párrafo porque quiero hacer un párrafo. No, siempre tengan esa firmeza en que el estudiante tiene que escribir 2 cosas por separado, porque ustedes no están en la obligación de estar adivinando lo que un estudiante quiere decir o dónde inicia un argumento y dónde termina el otro. Entonces, mucho cuidado ahí y con eso. Otro tipo de respuesta restringida, nuevamente la interrogación, digo las instrucciones, los verbos. Vean explique las siguientes causas de la Revolución Francesa. Como yo no le puedo decir si te explique, entonces yo quiero que me explique cuáles causas de la Revolución Francesa puntuales, el absolutismo monárquico y las ideas de la Ilustración, porque pueden haber 20, pero yo escogí estas 2. Quiero que estas 2 sean las causas que usted me explique, y entonces le doy las causas y él me explica ahí cuánto vale cada punto. Pues cada causa vale 1 punto, no puedo ponerle más, aunque me escriba 5 renglones aquí, eso vale 1 punto, porque es una causa lo que le estoy pidiendo. La ilustración, que me explique qué es la ilustración, pues 1 punto nada más. Vean esta otra que es de respuesta restringida. La muerte no existe, vean que hay igual una frase de introducción, luego el texto entre paréntesis con la fuente, siempre con la fuente. Luego justifique con 2 ideas, es otra frase cuantitativa que podemos usar, 2 ideas, 2 argumentos, 2 razones, podría ser, el sentido humano de la frase. Y valor 2 puntos, A y B, según corresponde. Pasamos al tercer tipo de ítem de respuesta construida, que es la producción escrita. Yo lo he utilizado en estudios sociales y cívica,
Se utiliza en español, se utiliza en inglés, se utiliza producción escrita y cualquiera podría utilizar producción escrita, nada más que es un poco más complejo y difícil de revisar. El enunciado debe partir de un contexto, siempre hay que contextualizar. Aquí también, ven que ahora las pruebas de bachillerato, inclusive en redacción, le ponen un texto, le ponen un caso, le ponen una imagen para que el estudiante se inspire, para que pueda contextualizar su respuesta. En la redacción del enunciado se deben utilizar palabras como redacte, elabore, demuestre, describa, construya, relate, argumente, comente, exponga, que son palabras del nivel máximo del conocimiento, donde el estudiante va a producir. Aquí es donde queremos que el estudiante produzca. Elaborar toda producción escrita lleva una rúbrica o escala de desempeño. Cualquiera de los dos ítems, recuerden que la rúbrica llevaba los descriptores de cada indicador, mientras la escala de desempeño solo llevaba el indicador y si era excelente, muy bueno, bueno, de acuerdo, y el puntaje establecido. Recuerden que llevan esos dos. Vean, por ejemplo, esta producción escrita, observe la siguiente imagen y realice lo que se le solicita. Recuerde que lleva instrucciones específicas también, ¿verdad? Aquí no se colocaron, pero siempre lleva instrucciones específicas. Valor 9 puntos y aquí para que el estudiante, para que ustedes escriban la totalidad. Redactar una oración explicativa al inicio. Ponemos la imagen, no es lo mismo que usted le diga al estudiante que fue a la playa, a que el estudiante vea la imagen que está en la playa, inmediatamente se va a inspirar. De ahí, eso se llama contextualizar el ítem. A continuación, construye un cuento de 100 palabras que esté constituido por 3 párrafos, el cual se inspire en observado. Este debe escribirse en el espacio que se le brinda. Y se le debe indicar que se le va a evaluar. Para que el estudiante pueda ver, entonces hay que agregar instrumento de evaluación. Esto es una rúbrica, no una escala de desempeño. Entonces, por ejemplo, utiliza el punto, la coma y los 2 puntos de acuerdo con las normas lingüísticas en la producción escrita, ¿verdad? Hay que contextualizar dónde. Aplica siempre verbo en singular, tercera persona. Aplica, ¿quién aplica? El estudiante y lo que esperamos. Aplica tal cosa, vea que ahí viene. Y viene inicial, intermedio o avanzado según corresponda, dependiendo de la cantidad de errores. Entonces ustedes pueden iniciarlo de 3, 2, 1 o de 1, 2, 3. O si no responde 0, pero aquí no viene el espacio para marcar. Asegúrense siempre de dejar ya sea un cuadrito o donde marcar para que el estudiante o un espacio en la columna para que ustedes puedan escribir la cantidad de puntos que obtuvo en cada uno de los indicadores del aprendizaje esperado. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean que aquí se coloca, creo que esto es de secretariado. Sí, esto es de secretariado ejecutivo, que también se puede utilizar. Viene una carta bien redactada, entonces una vez leída la carta, redacta una respuesta según la solicitud realizada. Entonces vean que ahí viene el formato de la carta. También la palabra redacte, que es de construir, y cuántos puntos. Para esto hay que escribir esta rúbrica que tenemos por acá. Emplea en los escritos los diferentes signos de puntuación de acuerdo con la normativa vigente. Vean que ahí está totalmente claro, bien construido el ítem. Perdón, el indicador. Y así sucesivamente, y aquí para anotar. Si el estudiante no le escribió nada, pues usted le pone 000, ¿verdad? Si no hizo la prueba, en el registro es donde coloca un 1, ¿verdad? Pero en este caso, si no empleó los escritos, no hizo nada, pues le pone 0 y no hizo nada, 0 o le pone una rayita. Yo a veces no pongo 0, sino pongo una rayita indicando que ahí no hizo nada. Aquí tenemos otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos también, esta lo utilicé en estudios sociales, utilizando la historia de vida de unos personajes estudiados, Miguel Gorbachev, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, que es de Birmania, y Benazir Bhutto, que es, Benazir Bhutto de Pakistán, y Yasir Arafat de Rusia. Explica el régimen político de la participación que vieron los personajes. Se tomarán los siguientes, yo aquí siempre les recomiendo, si ustedes van a utilizar un texto como este, coloquen, escriba parte de lo que yo espero. Aquí en la frase de explicación tienen que ser claros de lo que ustedes esperan. Escriba de dónde era Benazir Bhutto, refiérase a los principales logros realizados por Benazir Bhutto y cómo cambió y cuáles fueron el impacto que tuvo en Pakistán y cuál fue el impacto que tuvo en el país
destino. Entonces siempre escriban lo que ustedes esperan que el estudiante produzca, porque si no lo escriben, el estudiante pues ya escribe lo que él se la toma. Muchas veces no leen la rúbrica y por lo tanto hay que ser claro en la pregunta de lo que esperamos que él escriba, ¿verdad? Entonces hacen un texto, pero que en el texto esté bien claro lo que ellos tienen que escribir. Viene el instrumento de evaluación, igual, ¿verdad? Indicadores bien construidos, ya sabemos cómo hacerlos, y así sucesivamente según corresponde. Pasamos a la resolución de ejercicios. Se utiliza en matemáticas, se utiliza en física mate, se utiliza en química, se utiliza en contabilidad. Y es que la resolución de ejercicios, respuesta corta, dos niveles, dos conocimientos previos. Aquí subimos a 3 conocimientos previos y en la resolución de problemas más de 3 conocimientos previos. Es decir, en la respuesta corta, 2 pasos, en esta máximo 3 pasos, y si requieren más de 3 pasos el cálculo matemático, pasamos a una resolución de problemas. Pues tengan cuidado ahí porque suele suceder mucho que se confunden los docentes y colocan una suma, una resta y una multiplicación en una respuesta corta. No, ahí es máximo 2 pasos, en este máximo 3 pasos y más de 3 pasos ya resolución de problemas. En el enunciado se deben incluir los datos necesarios para su solución. Cuando se presenta un ejercicio de cálculo, no debe requerir la aplicación de más de 3 conocimientos previos y consignar en cada ítem la puntuación total debido a los procedimientos por realizar. Aquí esto lo coloqué, sé que no se ve tan bien, pero es para que ustedes vieran cómo se ve una resolución de ejercicios. Igual, 4, 5, resolución de ejercicios, valor, tantos puntos, el espacio para colocar los puntos de la prueba. Instrucciones, vean, ahí viene un ejemplo de instrucciones, resuelva cada uno de los ejercicios que se le presentan en forma correcta, ordenada y con procedimientos claros, escriba todos los pasos de cada procedimiento empleado y los cálculos realizados, trabaja en el espacio en blanco debajo de cada ejercicio. Aquí es importante mencionar, no se permite el uso de hojas adicionales, porque muchas veces viene por ahí y entonces si se equivoca escribe una X grande sobre lo que desea omitir y continúe la resolución del ejercicio. Entonces es muy común que, profe, ¿puedo usar hojas en blanco? No, aquí tienen que clarificarlo. Entonces vean que aquí se contextualizó la pregunta y nos indican que respondan los ítems A y B. Entonces, a partir de lo anterior, escriba el genotipo de una gallina negra y una blanca. Entonces ahí el estudiante tiene que hacer el procedimiento, ¿verdad? La fórmula, aplicar la fórmula debida y colocar los nombres. Luego viene que tiene que responder los otros puntos, entonces eso es una resolución de ejercicios y ahorita lo vamos a ver. No requerir, recuerden, más de 3 procedimientos. Vean esta resolución de ejercicios, es el mismo de antes, pero ya aquí sí se ve mejor para que ustedes lo puedan ver con cómo se debe ver. Pasamos, y lo mismo en matemática. La resolución de problemas. Aquí ya es el nivel superior en la matemática, porque es que va a resolver problemas. Recuerden que los problemas tienen que ser aterrizados totalmente al contexto en el que estamos. Lo mismo en química, en física, en contabilidad, totalmente tienen que estar relacionados con el contexto en el que estamos. Deben de incluir los datos necesarios para su resolución. Cuando se formulen problemas, deben redactarse de manera que permitan la aplicación de diferentes estrategias de solución por parte del estudiantado. La puntuación de cada ítem se asigna con base en la cantidad de procedimientos. Si el estudiante tiene que hacer 5 procedimientos diferentes, pues 5 puntos debe valer. Para su calificación, debe elaborarse una rúbrica o una escala de desempeño donde se presenten los indicadores o criterios de valoración. Deben incluirse en la prueba, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Para resolución de problemas, ustedes pueden observar, viene el valor de puntos, puntos obtenidos, instrucciones. Resuelva en forma correcta, ordenada y con procedimientos claros cada uno de los problemas que se le presentan. Utilice la estrategia de resolución que se le sugiere en cada ítem. Si no hay sugerencia de estrategia, seleccione la que se... Si no hay sugerencia de estrategia, seleccione la que sea más pertinente, de acuerdo con las características y las condiciones del problema dado. Escriba todos los pasos del procedimiento empleado y los cálculos realizados. Trabaje en espacio en blanco debajo del ejercicio. Si se equivoca, trace una X grande sobre lo que desea corregir y continúe trabajando. Es válido también colocar, no se permite el uso de hojas adicionales. Vean que aquí las instrucciones específicas son mucho más amplias. Aquí tenemos un ejemplo
de un caso, porque aquí podríamos resolución de problemas, también podemos colocar un caso específico, pero nunca se debe escribir resolución de caso. No, podemos resolución de problemas y ahí tenemos el caso de María, del dilema de María, presentamos todo el caso de María. Ante esta situación, los señalamientos de María determine aspectos generales del screening genético, detalle en qué consiste la aplicación del screening genético y fundamenta pros y contras en relación con las implicaciones del uso del screening genético. Vean que 6 puntos, entonces ahí tenemos que básicamente se espera que el estudiante logre 3 puntos por cada uno de lo que se le está preguntando. Entonces, esto sería un análisis de casos que se le llama como resolución de problemas. Y la rúbrica para evaluar, esta rúbrica no está tan bien diseñada, vean que ahí en la parte de arriba teníamos que escribir no lo omite, nulo o no aparece. Aquí sería 1, sería inicial, intermedio y avanzado. Nos falta aquí producción a esta rúbrica, está está mal diseñada. Aquí está la frecuencia del indicador, y el indicador determina aspectos generales del esquema genético en análisis de caso, ¿verdad? Hay que aclarar el contexto para que quede bien elaborado el indicador, y ahí viene básicamente lo que se espera. Y también hay que dejar un espacio para colocar la respuesta final, cuántos son los puntos que obtuvo. Un ejemplo de razonamiento, aquí esto es muy básico para primaria, ¿verdad? Entonces se le dice al estudiante que la estrategia de la resolución vale 2 puntos, que tiene que dar la respuesta y vale 1 punto. En algunos lugares el planteamiento vale otro punto. Entonces, dependiendo, ustedes tienen que decirle al estudiante cuánto vale cada uno de los puntos, qué es lo que se espera ahí para que el estudiante lo observe. Y eso sería con respecto a la prueba escrita. Cualquier duda o consulta, estamos para servirle.